Por fe recibimos el Espíritu Santo y por fe recibimos el bautismo. Pero también nos vamos a dar cuenta, hermanos, de los acontecimientos que están sucediendo por toda la tierra. Hermanos, los climas en donde no llovía llueve, en donde no nevaba nieva, en donde hacía frío hace mucho calor. Ya, hermanos, los tiempos, la gente se está muriendo de tanta nieve que está cayendo, hermanos, en los desiertos, donde ni siquiera llovía, en los bosques de los desiertos. Y pues es terrible lo que está sucediendo en toda la tierra, hermanos. Vemos también los acontecimientos que están pasando, hermanos, porque se está dando cumplimiento a la palabra. Vamos a ver una cita en Mateo 24:6. No lo tenemos quien lo lea, vamos a leerlo nosotros. Yo iré y derramaré. Yo iré guerras y rumores y guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muy bien. Yo iré de guerras, yo iré rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Porque, hermanos, cuando están sucediendo los rumores de guerra que oímos aquí en la tierra, pero también los acontecimientos de la tierra tienen que ver con lo espiritual. También en los cielos hay guerra. Los ángeles, hermanos, por un lado el demonio y por otro lado el ángel Miguel, comandante de Jesús, del ejército de los cielos, y por otro lado los cristianos en contra de los brujos, satanistas, incrédulos, religiones y todo eso. Estamos pasando guerras que son, hermanos, reales, muy reales. Porque cuando nosotros empezamos a ver el acontecimiento que está dando de rumores de guerra, sí, pero dice la palabra, pero no es el fin. Es necesario que acontezca todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene un plan. Es el plan de Dios. Él está permitiendo que todo esto pase, porque en la tierra, hermanos, y en la iglesia de Dios hay mucha arrogancia, hay mucha vanidad, hay mucho orgullo, hay mucha altivez, hay muchos, hermanos, la iglesia está dormida. La iglesia de Dios, hermanos, que debería de estar en estos momentos, hermanos, haciendo guerra espiritualmente de rodillas, están muy cómodos. ¿Por qué? Porque piensan que todo lo que está pasando, como que a nosotros, pero les voy a decir, en la tierra, estos acontecimientos que están pasando, nosotros somos los ungidos, nosotros somos los elegidos, nosotros somos los santos, nosotros somos los únicos que podemos alargar los tiempos para que también empecemos, hermanos, a detener el fin, que es muy terrible para los que se van a quedar. Por eso, hermanos, tenemos que ir a la Biblia y leer la palabra para que veamos lo que está pasando, lo que está sucediendo y no nos vayan a agarrar desprevenidos. Los acontecimientos que vienen son muy fuertes y muy poderosos porque vienen con todo el poder de Dios. Vamos a ver otra cita en Mateo 24:7. Amén. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No cabe duda que nuestro Señor Jesucristo, desde el principio, Él es el principio y el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación, hermanos, con donde quiera ya. Los gobiernos contra gobiernos. Gracias a Dios aquí no. Nación contra nación. Reino contra reino. Y habrán pestes. Los pestes, hermano, no son nada más lo que aconteció, Señor, con el COVID, no. Hay muchos pestes que se están dando también en el mundo espiritual. Habrán terremotos, dice, en diferentes lugares. También todo esto, hermanos, si nosotros nos hacemos como que somos ciegos y no estamos viendo que está temblando donde quiera, que se está dando los acontecimientos conforme la palabra de Dios, exactamente como Dios la dijo.
Nunca jamás se había sacudido la tierra tanto como estaba sucediendo en estos tiempos. Y vemos, hermanos, que nosotros estamos más cerca también del levantamiento, del arrebatamiento. Por eso nosotros entendemos, hermanos, que tenemos que estar siempre alertas. El Señor dijo, velar y orar. Y en estos tiempos, hermanos, es cuando tenemos que estar más velando, porque no nomás está sacudiendo la tierra, hermanos. Hay un sacudimiento en los cielos. En el segundo cielo está apoderado el demonio. Mas, sin embargo, el demonio ha cometido un error, porque la palabra dice que el demonio se vendrá a atacar a los santos. Y él está atacando, hermanos, los santos. Hay una guerra terrible, porque en estos tiempos, hermanos, también se está levantando un grupo de guerreras y guerreros por toda la tierra, que cada día, hermanos, están más poderosos, porque viene un ángel poderoso que se llama el ángel Miguel para ayudarles, con un ejército tan grande y tan poderoso, que estamos viendo en los cielos señales que nadie había visto. Algunos incrédulos están viendo luces, están oyendo sonidos de trompeta, están viendo cómo en el cielo, hermanos, se hacen hoyos, como los relámpagos, como, hermanos, ha llovido hasta gusanos, ha llovido plumas, hay tantas cosas que están aconteciendo. ¿Por qué? Porque allá arriba también está sucediendo una guerra. Y nosotros tenemos que ver con esa guerra. ¿Por qué? Porque esa guerra se está haciendo de rodillas, limpiando el segundo cielo. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo va a venir en una nube y Él no va a pisar la tierra. Él va a levantar a su iglesia, pero para eso se está sacudiendo el segundo cielo, que es donde andan los demonios, para que ellos están dejando venir sobre los cristianos y están descuidando el cielo, y los ángeles cada vez más están apoderándose del segundo cielo. ¿Por qué? Porque va a venir un rey, y ese rey va a ser coronado en el segundo cielo, allí con la corona de justicia de la iglesia. Allí nosotros vemos, hermanos, y entendemos, porque nosotros escudriñamos la palabra y el Señor nos la revela. Y el Señor nos está diciendo lo que está pasando espiritualmente y físicamente. Todo lo que pasa físicamente tiene que ver con lo que pasa espiritualmente. Y si nosotros vemos, hace rato, hermanos, nos habló un hermano que estaba en llora y llora, hermanos, porque no llegaba la ambulancia, porque él estaba pasando unos dolores tremendos en la vejiga, en el vientre bajo. Y cuando empezamos a orar, hermanos, salían demonios, salían tantas cosas. Ya cuando llegó la Cruz Roja, hermanos, él estaba bien tranquilo y se lo llevaron. De todas maneras se lo llevaron de urgencia. Pero todas las enfermedades y todas las cosas, hermanos, ¿saben cómo ese joven no está tan grande? Se empezó a quedar libre cuando él empezó a pedir perdón a Dios. Perdóname, Señor Jesucristo, perdóname, Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos dijo, dile que le pide perdón. Y empezaron a salir esos demonios y empezó a quedar libre. Hay acontecimientos que parecen, hermanos, que son enfermedades o cosas así, pero todas las cosas de enfermedades, dolencias, todo, son espíritus demoníacos. La palabra lo dice, el Señor Jesucristo dice, y sanó muchos enfermos, echó fuera muchos demonios, porque todos eran demonios. Vamos a ver ahora otra cita en Mateo 24:9. Amén. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y os seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces nos entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. El cristianismo está sufriendo, hermanos, persecución aquí. Nosotros debemos darle gracias a Dios que estamos en un libre albedrío todavía. Nosotros tenemos que estar de rodillas pidiéndole a Dios por los que están siendo perseguidos en otro lado, porque se está cumpliendo la persecución y viene recio por causa del nombre de Jesucristo. Porque, hermanos, al mundo no le estorba ninguna religión. Al mundo lo único que le estorba es una relación con Dios, y los únicos que tienen una relación con Dios es el verdadero cristianismo, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos escogidos, elegidos. Nosotros, hermanos, somos los que estamos sufriendo esa tribulación. Me acabo de dar cuenta, hermanos, que tan tremendas cosas y tan feas que están pasando, hermanos. Hubo una iglesia
se reunían escondidas, hermanos, en el segundo piso. El piso como era de madera. Y se quemaban todos los cristianos, unos se aventaban desde arriba quemados. Porque en Siria, en otros lados, hermanos, ya estaban persiguiendo el cristianismo. En varios lados, hermanos, ya les estorba el cristianismo. El enemigo está, hermanos, con todo. Pero esta tribulación y estas angustias y toda la blasfemia que estamos pasando y siendo rechazados, hermanos, para nosotros no es nada. Para nosotros lo soportamos, porque Dios no nos va a dar una carga que no soportemos. Estamos en tiempos difíciles de angustia, estamos en tiempos, hermanos, muy peligrosos, pero todavía nos falta. Vamos en el nombre a leer en Mateo 24, 21. Todo ese libro de Mateo te va a decir lo que es el fin. Amén. Porque habrá entonces gran tribulación con cual no lo habrá desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que está por suceder, dice, y habrá una gran tribulación, que no había sido, hermanos, nunca en la tierra había habido esa tribulación. Cual nunca, dice, cual no la había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ha habido muchas tribulaciones, ha habido muchas persecuciones a los cristianos, pero no hay una como la que viene, ni una, hermanos. ¿Por qué? Muchos cristianos pensaban que la Primera Guerra Mundial iba a venir ya el levantamiento de la iglesia. Pero eso no fue nada. Sí, hubo mucha tribulación, mucha. Y luego se vino la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, hermanos, se está viendo otra guerra. Y esta guerra sí es mundial, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Esta guerra y esta tribulación, hermanos, está planeada y está, hermanos, dada por la palabra de Dios. Él cuando les hablaba a sus apóstoles, él lloraba y decía: oren para que esa tribulación no se llegue en verano. Oren para que esa tribulación no se llegue en los días de reposo. Oren porque, hermano, era tan... Quiere decir que la oración puede detener esas cosas. Porque nosotros sabemos, hermanos, que se van a cumplir. Pero también tenemos que saber que nuestra familia y nuestros hijos necesitan que nosotros entendamos que lo que se viene, hermanos, no fue nada de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra. Esto que viene, hermanos, es peor. ¿Por qué? Porque viene, no más viene tribulación, viene un quebrantamiento terrible para la iglesia de Dios y para el pueblo de la tierra, de hambre, de guerra, de persecución, de egoísmo. Vamos a ver otra cita en Salmos 51, 17. Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjense, el pueblo de Israel, hermanos, cuando Dios los sacó de Israel, si Dios no los quebrantaba, ellos siempre iban renegando de Dios. Y el Señor Jesucristo, hermanos, tiene el mismo plan para estos tiempos. En aquella tierra prometida, iba a una tierra, hermanos, que era habitada por gente. Pero ahora nuestra promesa, hermanos, y nuestra guerra ya no es como la guerra de Israel, porque la guerra de Israel era ir y habitar la tierra que fluía leche y miel, y que estaba ahí, hermanos, los gigantes apoderados de la tierra, pero Jehová de los ejércitos iba a pelear por ellos. Pero ahora nosotros, hermanos, vamos por una nación santa, en donde está habitado el segundo cielo de demonios, de ángeles caídos, ángeles de obediencia, donde el pecado, hermanos, y Belcebú está allí acechando príncipes y principados y potestades, gobernadores de idolatría y de hechicería y de maldición. Nosotros no vamos a pelear, hermanos, nuestra lucha para ir a una tierra a hacer guerras, no. Nuestra batalla, hermanos, es que nosotros podemos hacer guerra orando, ayunando, velando, estar siempre en oración. ¿Por qué? Porque mi Padre va a poner a la tierra, va a poner a sus santos, va a poner a su iglesia. Por eso su plan de Él dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Porque hay pocas personas que se quebrantan con la
presencia de Dios. Hay pocas personas que se quebrantan en la alabanza de Dios. Hay pocas personas que se quebrantan pidiendo por las naciones, pidiendo por toda la tierra, no, por Israel. El corazón dice contristado y humillado, no desprecia a tu Dios. Hermano, es tiempo de quebrantar toda la tierra, toda la iglesia. Es tiempo de humillarnos ante Dios. Es tiempo de ver que nuestro Dios es real y que todo lo que se está haciendo y viendo se está cumpliendo. Es tiempo de entender, hermanos, que ya no estamos para perder el tiempo, que tenemos que quebrantar nuestro espíritu, tenemos que quebrantar, hermanos, nuestra carne y nuestro corazón, dejar, hermanos, la hipocresía, dejar, hermanos, la falta de oración y de congregación. Nosotros, hermanos, que hemos recibido el llamamiento de mi Padre Jesucristo, somos privilegiados. Nosotros que hemos conocido que hay un Dios vivo, somos privilegiados. Nosotros que hemos seguido a un Dios y no a un hombre, somos privilegiados. Tenemos el privilegio, sí. Sabemos, hermanos, que lo que está por venir es un sacudimiento, no nomás a la tierra. El Señor está sacudiendo la iglesia, está sacudiendo los cielos, está sacudiendo todo, está sirviendo. Está viendo de qué estamos hechos. Vamos a ver otra cita en Salmos 138:6. Amén. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Fíjense cómo, pues Jehová dice, es excelso, no hay nada arriba de él, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cuánta altivez, hermanos? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánto orgullo hay? ¿Cuánta división? ¿Cuántos hermanos? Ay, que me dijo, ay, que me hizo, ay, que si quiere el pastor ya no voy, al cabo su iglesia se queda sola. Pues te voy a decir, no estamos solos, siempre hay ángeles. Siempre está la presencia de Dios. Siempre mi Padre Jesucristo, hermano. Lo que va a pasar es que la iglesia, hermanos, aunque estén muy llenas, si no son corazones quebrantados, si no tienen reverencia ante mi Padre Jesucristo, si en verdad no tienen el sello del Espíritu Santo, entonces, hermanos, aunque sean muchos, pocos son los que se van a salvar. Y se le demandará también, hermanos, al predicador, porque no les ha enseñado a amar a Dios, porque no es el temor, hermanos, la sabiduría. El temor a Dios, hermanos, es la sabiduría, y se creen sabios de la tierra, pero la sabiduría es el temor a Dios, y la inteligencia es dejar el pecado. Tenemos que tener un pueblo que sea sabio, un pueblo que sea inteligente, un pueblo, hermanos, que sea humilde, un pueblo que sepa reconocer, hermanos, que hay uno más grande que nosotros, que hay uno, hermanos, que nos ama, que hay uno que dio su vida por nosotros, que hay uno que sufre porque nosotros no lo queremos, que es como un padre que sufre cuando ve a un hijo desvalido, caído, enfermo, en vicios. Nuestro Padre Jesucristo, hermanos, tiene un corazón que siente, pero Él también está haciendo que los corazones de la tierra se quebranten. ¿Por qué? Porque en el quebrantamiento, hermanos, es donde apenas, cuando están bien quebrantados, cuando les pasan cosas, la gente que no ve a Dios para nada, en esos tiempos hasta reprocha. ¿Dónde está Dios? Si existe, Dios no existe. Lo que pasa, hermanos, que han conocido otro Dios, pero nuestro Dios está allí. Lo único que quiere es que la gente se quebrante, que la gente se arrepienta de sus caminos y que enderece sus sendas y que clame a nuestro Dios, porque nuestro Dios dice: si mi pueblo se humillare y clamare, yo oiré su voz, iré y sanaré su tierra. Es tiempo de cortar cadenas, raíces y maldiciones, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios auténtico. Es tiempo de dejar el orgullo. El castigo de los orgullosos es feo. Y toda la tierra siempre ha perdido por su orgullo. Vamos a ver en Isaías 57:15. Amén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes,
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, así dijo el alto y sublime, nuestro Dios, y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso viene este quebrantamiento, por eso viene este sacudimiento. Por eso la iglesia decía, nosotros vamos a levantarnos y no vamos a estar en los juicios, no vamos a estar en los años, no vamos a... Hermanos, son mentiras. Nosotros vamos, la iglesia va a ser la primera que va a ser sacudida. La iglesia es la primera que va a ser probada. La iglesia, porque Dios empieza por su casa. Nosotros, hermanos, somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo a todos los creyentes que han creído en dioses falsos. Porque nuestro Dios, hermanos, es el Dios de todos los dioses. Nuestro Dios va a hacer que se avergüencen los desobedientes, que se avergüencen los que han creído en cosas malas. Y aún así, hermanos, va a haber gente tan mala que cuando vean el quebrantamiento, cuando vean la tribulación, cuando vean, hermanos, antes del juicio, yo no estoy hablando del juicio, estoy hablando de la tribulación, estoy hablando de los años, estoy hablando donde la iglesia todavía, hermanos, va a estar en la persecución. Porque allá el que se quede en los juicios, porque los juicios son más terribles. Pero dice, y yo habito con el humilde, y yo habito en la santidad, y yo habito, hermano, Él habita. Y donde Él habita, hermanos, es en nuestro corazón. En donde Él está vivo es en nuestra vida, en nuestro corazón. A Dios, hermano, la fidelidad no se le va a mostrar cuando ya te mueras. Porque los religiosos así dicen, hay que morir para vivir. No, el que ya murió se va al infierno, si no agarró la vida. Aquí en la tierra hay que morir para el mundo y vivir para Dios. Y aquí es donde Dios está haciendo moradas. Y donde Dios mora, hermanos, vamos para el cielo. Vamos para la vida eterna. Vamos, hermanos, para nosotros no vamos para abajo. La santidad, hermanos, por eso el demonio, hermanos, está trabajando para destruir. Por eso hay dos, hermanos, dos muy parecidos. Miren, el mundo espiritual, el mundo de Satanás con sus demonios, con el mundo y sus placeres. Y el mundo espiritual, hermanos, de Jesucristo, con los cristianos en santidad. Porque ellos, hermanos, son los únicos que pueden destruir las obras del diablo. Porque ellos tienen, hermanos, el espíritu que venció y sigue venciendo. Pero nosotros sabemos cómo venció Jesús. Porque aunque sean dos mundos espirituales que parecen igual, pero uno tiene un príncipe y el otro tiene un rey. El de nosotros tiene un rey y tiene príncipes guerreros. Tiene príncipes que vienen. Nosotros aquí en la tierra, hermanos, somos príncipes también. Y allá en el ejército de los cielos hay príncipes, como el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, que estaban pendientes de la iglesia de Dios. Nosotros no estamos solos. Nuestro Dios pelea nuestras batallas. Vamos a ver otra cita. Me perdí. Isaías 66:2. Amén. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Mi Padre Jesucristo, hermanos, está viendo cómo llamar a los escogidos. Porque hay muchos escogidos, pero ni cuenta se dan. Por eso el Señor está haciendo quebrantamiento. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que os provee, pobre, al pobre y humilde de espíritu. Entonces, hermanos, la altivez, el orgullo, la vanidad, las cosas de la tierra, todo eso han hecho, hermanos, que el humilde de espíritu. ¿Por qué humildes de espíritu? ¿Por qué pobres de espíritu? Cuando tú eres
pobre de espíritu, dependes de un rico que se llama Jesús. Cuando tú eres humilde, dependes de un santo. Porque el santo es el único que te puede ayudar, dice el Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que ver, hermanos, el proyecto de Dios. Y hermanos, nos tocó vivir en una época muy gloriosa. Nos tocó vivir, hermanos, en los fines de la tierra. Nos tocó vivir, hermanos, en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque estamos empezando, hermanos. La Biblia dice que habrá brúa, que, hermanos, el alimento se escaseará, la población es mucha. Y ahorita donde está aquí lloviendo nieve, se está secando todas las cosas de alimento. ¿Y de dónde se van a alimentar? La gente va a tener que agarrar alimento de donde haya. El dinero va a valer, lo que va a valer mucho la comida. Pero te voy a decir, la comida espiritual, hermanos, asegura a los hijos de Dios en bendición. Asegura a los hijos de Dios, hermanos, con los mejores trabajos. Y te voy a decir, los negocios de mi padre son los negocios más bien pagados. Los negocios de mi padre, hermanos, es como cuando tú tienes un hospital y todo el mundo está enfermo. Imagínate, los hospitales, hermanos, llenos, despreciando a los enfermos. No hay camas, no hay oxígeno, no hay eso, porque llegan los apestes. Cuando llegan los apestes, hermanos, los hospitales privados son carísimos. Y te voy a decir, mi doctor de doctores, mi rey de reyes y mi Dios de dioses, que se llama Jesucristo, tiene, hermanos, una bata de doctor para sanar y para resucitar muertos. Para él la tribulación, para él no es nada. Para el pueblo de Dios la mortandad no es nada. Para el pueblo de Dios, hermanos, el miedo a los reyes y ladrones. Jesucristo dice gloria al rey. Esta es, hermanos, la comisión que Dios está dando a su pueblo para que nosotros vayamos a hablarle a la gente antes de que venga el quebrantamiento. Su palabra, hermanos, está siendo predicada por todos lados, en todo lugar. Dios está usando gente que le dicen como cuando hicieron el arca, gente loca. Para muchos dicen, ay, así decía que mi abuela se murió, pues se le acabó el tiempo a tu abuela. Ay, que mi abuelo se murió, se le acabó el tiempo. Porque la palabra de Dios dice que resucitará a los muertos, a unos para vergüenza y a otros para vida eterna. Aquí tengo la cita, ahorita vamos a leerla. Vamos a la nuestra primera de Pedro 4:17. Amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Estoy hablando de los cristianos que ya se bautizaron y no han recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Si tú te bautizas y no lees la Biblia, si tú te bautizas y no oras, si tú te bautizas y si quiero voy a la reunión, si no, no voy. Entonces no vas a tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se obtiene, hermanos, porque te enseñas a amar a Dios. Y no puedes vivir sin leer, sin ayunar, sin orar, sin hablar de su palabra. El Espíritu Santo te hace que dependas de un amor, que dependas de un Dios, que dependas de un Padre, que lo respetes. Y tus hechos y la Biblia se meten en ti y cobra vida su palabra. Cuando su palabra cobra vida, hermanos, nosotros caminaremos como Él, hablaremos como Él, tendremos los pensamientos de Él. La iglesia es muy importante en lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, representando a Jesucristo en la tierra. Y mientras los santos estén en la tierra, hermanos, va a ser muy difícil que Dios lo hizo en Sodoma, Dios lo hizo en el arca, sacó primero a los justos, y en Sodoma sacó primero a Lot y a su familia, y luego llegó el juicio. Pero Dios lo hizo todo eso para hacernos entender que primero el Señor va a sacar a sus santos, primero va a sacar a sus sellados. De eso vamos a hablar también la siguiente semana, del gran sello. Vamos a estar hablando porque es tiempo de predicar el Apocalipsis. Muchos pastores no se animan porque dicen eso es pura revelación. Gracias a Dios que la revelación es la que se está dando en este lugar. Porque el Señor nos está enseñando lo que los teólogos le dan miedo es predicar a los humildes
a los pobres de espíritu, el Señor se los está revelando. Y eso es lo que nosotros vemos, hermanos, porque es tiempo de que el juicio, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Su palabra es clara. Su palabra, hermanos, es verdadera. Pero no podemos estar diciendo, eso es para aquellos tiempos, no, eso es por ahorita. Si tú te mueres mañana y no tienes el Espíritu Santo, aunque venga el levantamiento, los primeros que van a ser levantados son los dormidos. Y si tú te dormiste, pero te dormiste sin Cristo, vas a despertar para vergüenza. Porque viene el juicio. Vamos a ver en Daniel 12:1. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual número fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Se fijan, todos los que se hallen escritos en el libro. Dice, en aquel tiempo, o sea, en este tiempo, se levantará Miguel. Miguel no es Dios. Miguel es un ángel de Dios. Un arcángel de Dios. Miguel es, hermanos, un ángel guerrero, general del ejército de Jehová de los ejércitos, celestialmente un ejército muy poderoso, comandante y jefe, responsable, hermano, de cuidar a los cristianos, al pueblo de Dios. Este arcángel, hermano, para muchos dicen, cuando se levante, le voy a decir, para que vean, ya se levantó él. El arcángel Miguel, hermanos, viene a pelear las batallas. Pues, a mí me consta. Es un ángel muy poderoso. Pues mucha gente dice, cuando se levante, dice aquí, ¿verdad? Dice, será tiempo, dice, bien, vamos a leerlo todos juntos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y seréis tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado el pueblo. Todos los que... Miren, hermano, ahorita hay una idolatría de faraones que tienen a la gente cautiva, pero ellos tienen que salir a alabar a Dios en su casa, tienen que alabar a Dios en la calle, tienen que alabar a Dios en su cocina, tienen que alabar a Dios en su iglesia, tienen que, hermanos, ¿por qué? Porque a Dios, hermanos, no se le va a alabar nada más en las cuatro paredes. Aquí no. Dios tiene un lugar secreto en tu corazón. El sello no te lo va a dar, hermano, la salvación es personal, el pastor no te va a salvar. El único que te va a salvar es Jesucristo en tu corazón. Es Jesucristo en tu vida. Por eso dice que se libertará el pueblo de Dios. Es tiempo que Dios liberte a su pueblo. Que les enseñemos la verdad la que nos hace libres, la verdad es la salvación, la verdad es la santidad, la verdad es la palabra viva a nosotros. La verdad, hermanos, es que cada uno de nosotros tenemos que pelear por nuestra salvación. ¿Cómo? Doblando rodillas, quebrantando nuestro corazón, humillándonos y siendo humildes y no orgullosos y no, hermanos, y no altivos. ¿Por qué? Porque a veces el orgullo destruye los matrimonios, destruye, hermanos, las congregaciones. Pero el ángel Miguel, hermanos, se ha levantado para librarnos, porque esta prueba y estas batallas nosotros pensamos que es contra los mismos cristianos. No, hay demonios de división, hay demonios que son asignados desde el infierno, que vienen boca abajo para destruir a la iglesia. Esta lucha no la vamos a ganar si no la peleamos en el Espíritu. Los santos no se van a salvar si no saben que la santidad es la que venció al diablo, venció la muerte, venció el mundo. Esto es lo que nosotros venceremos como Jesucristo, porque nosotros tenemos ahorita, hermanos, en nosotros el libre albedrío. Dice, no, es que ya se bautizaron, ya no tiene libre albedrío. Aún un bautizado, Judas lo hizo. Él podía haber dejado la ambición y robar el dinero y entregarse a Dios, mas sin embargo, él nunca dejó la ambición. Y hay cristianos con ambiciones en el mundo, hay cristianos con ambiciones en el deseo, hay cristianos con ambiciones, hermanos, de lo económico, hay cristianos, pero te voy a decir,
Es tiempo de soltar todo. Todos los apóstoles dejaron todo para seguir a Dios. Todos nosotros debemos de dejar todas nuestras malas mañas para seguir a Dios. Porque a Dios se le va a seguir, hermanos, con todo el corazón. Vamos a ver Éxodo 23:20. Amén. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. El Señor Jesucristo, hermanos, allí le dijo a Moisés: enviaré mi ángel delante de ti para que te guíe, te guarde en tus caminos y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pero, hermano, Moisés sabía y dijo: si tu presencia no va conmigo, no, mejor no me saques. El ángel Miguel, hermano, está para ayudar al pueblo de Dios, pero la presencia de Dios está en nosotros. Nosotros tenemos lo que Moisés deseaba, la presencia de Dios. La iglesia de Dios, hermanos, no va a ser puesta, hermanos, en lugares celestes, en una nación santa, si no tiene el Espíritu Santo. El ángel nos va a ayudar al pueblo, pero le voy a decir, este ángel que Dios envía, el cual es el ángel Miguel, en misiones muy poderosas, como la que estamos pasando ahora, para guardarnos. ¿Por qué? Porque en sus caminos, hermanos, nos marcará los ángeles, la revelación. Es tiempo, hermanos, de ser guiados por el Espíritu Santo. Es tiempo, hermanos, de abrir los sentidos espirituales, de tener la voz de Dios. Es tiempo de buscar, hermanos, lo más preciado que ya quisieran tener, hermanos, los que no lo tienen, porque los demonios, hermanos, oyen sus demonios. Tú ves una gente endemoniada y la ves oyendo, hablando sola, la ves haciendo señas sola, y tú dices, esa persona está llena también, pero de demonios. Está llena de su Dios, está llena de su inmundicia. Pero Dios todavía de allí nos ha sacado a nosotros. Amén. Todavía hay pueblo que tenemos que liberarlo. ¿Pero cómo? Porque hay otra llenura, porque hay otra santidad, porque hay otra justicia, porque hay otro que vino para destruir las obras del diablo. Y ese también tiene que estar en nosotros bien llenos, bien poseídos de su gracia, poseídos de su presencia, bien poseídos, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar diario en su presencia, diario en su presencia. No es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de ganarle al tiempo. Es tiempo de entender, hermanos, que si estamos en la presencia de Dios, hermanos, esas angustias y todo lo que viene, hermanos, no tocará nuestra casa. El Señor Jesucristo mandó al pueblo de Israel antes de sacarlos y le dijo: maten un cordero y cómanselo todo, y la sangre pónganla en su puerta de su casa, y allí no entrará la muerte a matar a sus hijos unigénitos, a los mayores. Y se cumplió, pero muchos que no creyeron no pusieron la sangre y sus hijos murieron. Aún el pueblo de Dios, si no tiene el sello aquí, hermanos, si no se agarra de la verdad, si cree que venir aquí o estar, esto es hacerle un favor al pastor, le voy a decir: no. La verdad, hermanos, es que tú debes de tener la verdad en ti. No que no te gane el orgullo, que no te gane, no, la altivez, no. Yo quisiera, porque nomás me dice, no. Agárrate de la mano de Jesucristo y ponte a hablarle a toda la tierra de la verdad. Háblales de la justicia de Dios. Háblales que hay un tiempo. Háblales que tú has sido enviado como el ángel Miguel. Porque Dios para eso nos envió a predicar en toda la tierra su evangelio de poder. Pero no se aparten hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. No podemos estar hablando sin el Espíritu Santo. No podemos estar convenciendo sin el Espíritu Santo. No podemos, hermanos, ni siquiera dirigirnos a nosotros mismos si no tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, se recibe cuando tú crees que Dios está vivo. Cuando tú crees que Dios habla, cuando tú crees que Dios te ve, te oye, te escucha, el Espíritu Santo se recibe dentro de tu corazón, dentro de tu mente, dentro de tu alma, dentro de tu espíritu. El Espíritu Santo es la salvación y no hay otra. Dice lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Vamos a ver eso, 23 21 dice. Amén. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Su nombre estaba en el ángel, mas Dios no es el ángel. Por eso dijo: guárdate delante de él y óyelo. Los ángeles hablan.
aunque no abran su boca, pero hablan, porque tú eres el Espíritu. Dice, guárdate delante de Él y oye su voz. No les sé que Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. ¿Se fijan? ¿Qué tenía ese ángel? Si era un ángel del ejército de los cielos, nosotros tenemos ese nombre. En nosotros invocó el nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre, hermanos, cuídense mucho, dice el Señor a su pueblo, porque mi nombre está en ese ángel, porque mi nombre está en este pueblo, porque mi nombre está en mis hijos, porque mi nombre está en mis llamados, porque mi nombre está en los fieles, está en los que me aman, está en los que me respetan, está en los que me quieren, está en los que, hermanos, en los verdaderos hijos de Dios. El cristianismo, hermanos, no es un club social. El cristianismo es tener a Cristo dentro de nosotros. El cristianismo, hermanos, se toma cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso es muy indispensable que el ángel de Jehová acampe en nosotros. El ángel de Jehová está con nosotros. Cuando nosotros tenemos a Dios, hermanos, cuando Dios está en nosotros, todo lo que Dios dice por tu boca se cumple. Y las cosas que Dios dice por ti, Él puede perdonar pecados cuando está en ti. Él puede libertar a los presos cuando está en ti. Él puede sanar a los enfermos cuando está en ti. Ese Dios, hermanos, no es un Dios que murió. Nuestro Dios está vivo. Amén. Nuestro Dios es el mismo de ayer y de ahora y de siempre. Nuestro Dios vino, hermanos, a la tierra para recuperar lo que se había perdido. Porque Adán había perdido la comunión con Dios. Diario venía Dios y hablaba con él. Pero vino Jesús para que tuviéramos la comunión que se había perdido. El Espíritu Santo diario viene. El Espíritu Santo en la madrugada, en la noche, en la tarde, a la hora que tú te pongas de rodillas allí, como dijo la hermana, se siente el fuego, se siente su presencia, se aviva, hermanos, y nuestra alma y nuestro espíritu se sienten seguros, sedientos, amados, se sienten perdonados, se sienten con autoridad, se sienten relajados, con paz, con amor, con confianza, con virtud de Dios, de nosotros. No es cualquier Dios, es un Dios que vive de nosotros, está en nosotros, anda en nosotros. No, si tú crees que tu orgullo, tú vas a decir, ¿yo para qué quiero tener a Dios? Tengo a papi, ¿no? Tengo dinero. ¿Para qué te sirve? Si eres un desventurado, pobre, sin Cristo no sirve ni vales nada. Sin el Espíritu Santo la iglesia está perdida. Sin el Espíritu Santo, hermanos, que se gane un pastor que haya estudiado mucho, no tengo nada sobre estudio, pero si no tiene la fe, si no tiene el Espíritu Santo, ¿de qué le sirve esa sabiduría de la tierra? Es carnal, mundana, animal, bestial, dice la palabra. La inteligencia, hermanos, es el temor a Dios. No, la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia, hermanos, es apartarte del pecado. La Biblia lo dice. Vamos a ver otra cita. Éxodo 23, 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Fíjense, ¿por qué le tienen miedo a los cristianos? A veces dicen, no, esos son brujos. Ya. Fíjense por qué, dice, pero si en verdad oyeres la voz y si hicieres todo lo que yo te dijere, seréis enemigo. Dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Cuando Dios está con nosotros, cuando los Espíritus Santos y sus ángeles van con nosotros, dice otro texto, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa es la promesa de Abraham, los hijos de fe. Y aquí, hermanos, es parecida. Dice, pero si verdad oyeres su voz, hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Hermanos, la promesa de Dios es muy fuerte. Las aflicciones que estamos pasando, hermanos, el Señor afligirá a los que nos afligen. Y Él, hermanos, el enemigo sabe que nosotros somos amigos de Dios. Porque después de ser hijos, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen.
Pero cuando tú ya eres una oveja y oyes su voz y lo conoces, entonces empiezas a hacerte amigo de Dios, amigo del Espíritu Santo. Y Él no hace nada sin revelártelo. Es muy bonito ser amigo de Dios. Vamos a ver otra cita en Josué 5:14. Amén. Él respondió: no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Antes de que Josué entrara a tomar la tierra de Jericó, vino el ángel de Jehová, el ángel del ejército. Josué, hermanos, estaba a punto de tomar Jericó, su primer promesa de tierra. Sabemos cómo Dios nos mandó que dieran 7 vueltas y que gritaran, y cómo cayó esa ciudad. Cuando Dios nos está mandando en estos tiempos, hermanos, a que nos llenemos del Espíritu Santo, para que Él pelee con nuestros enemigos, para que Él aflija a los que nos quieren afligir, para que nosotros, hermanos, tomemos la santidad, que es muy fácil. Cuando tú amas a Dios, la santidad es bien fácil. Cuando tú amas a Dios, el Señor ayer nos dio una visitada y nos dijo cómo era el amor y qué era el amor. Los que estuvimos en la reunión aquí sabemos cómo es el amor, porque Dios, Él mismo nos explicó el mandato, hermanos, que Dios nos da. El primer mandato: amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es casi igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, hermanos, prevalecerá. Si tú amas a Dios, puedes amar hasta tus enemigos. Si tú amas a Dios, hermanos, amar a Dios, puedes amar a tu esposa, a tus hijos. Pero si no amas a Dios, ¿cómo dices que amas a tu esposa? ¿Cómo dices que amas a los demás? ¿Le das tiempo a Dios? Todos los esposos, hermanos, y las esposas que le dan tiempo a Dios, saben amar a su esposo. Pero un esposo o una esposa que no le da tiempo a Dios, que me perdonen, aquí no hay, son hipócritas. Porque cuando tú amas a Dios, sabes amar, y si tu esposo te hizo algo, el amor sigue. Pero como el diablo está, y no le eche lonche y dale veneno, y cuando venga le échalo a la cama y que duerma en el suelo, donde está el perro allí. Entonces, pero si tú lo amas, y si tú amas a tu esposa, en vez de llegar enojado, vas a llegar con una flor. Mira, si te la rompe, te la avienta. De todas maneras tú decís: pero mi corazón le va a traer otra. Dios muchas veces lo despreciamos. Muchas veces, hermanos, la Biblia la tenemos allá toda empolvada, allá con telarañas. Si la lees te empieza a dar sueño, porque el diablo es bien abusado. Tú no puedes dormir y nomás agarra la Biblia antes de que acabes un versículo así. Ya diste 4 bosteciadas. Dices: ah, caray. Entonces ya el diablo, antes de que le empiece a leer, ya te dio sueño. Y entonces tú le dices a tu carretera: te carnita. Primero no me dejabas dormir. Ahora que empezamos a leer, ya te dio sueño. Ahora vas a leer 3 horas para que se te quite. Imagínense la refunada que se va a entrar. Cállese, que estamos ante la presencia de Dios. Y siga leyendo. Y ya cuando acabes de leer te vas a sentir así. Como que me hacía falta un baño, una limpieza. El Espíritu Santo también te lava, te limpia tu espíritu, te siente livianito. Se van los demonios, se van las cargas, se van los yugos, se van las opresiones, se van las cadenas. Todas las cosas se destruyen con la palabra de Dios. No me quiero desviar, hermanos. ¿Cuál es lo que dijo? Josué. Efesios 6:12. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo, hermanos, reconoció que la lucha de Israel por la tierra prometida y nuestra lucha eran parecidos, pero no eran igual. A Pablo, hermanos, se le mostró que nuestra tierra prometida, cielos nuevos, tierra nueva, calles de oro, mar de cristal,
en donde no habrá sufrimiento y todo, no era luchar ya contra gente que estaba allí poseyendo la tierra. Nuestra lucha iba a ser espiritual, contra principados, potestades, gobernadores, contra legiones de este siglo, digo. O sea que ya, hermanos, ya Pablo se le había revelado lo que la iglesia, ya la iglesia no iba a luchar, hermanos, por una tierra prometida. Ahora es una salvación prometida. Ahora es una nación santa. Ahora, hermanos, íbamos a luchar contra las tinieblas, contra huéspedes, contra gobernadores, contra ídolos, hermanos, que tienen todos los cerdos cautivos, donde hacen brujerías y santería para cautivar la mente de todas las personas. En donde las iglesias iban a poner un gorrito así, con una capillita, para también espiritualmente dominar la mente de las personas. Ustedes han visto casas elegantes así, y les ponen una cúpula así. Es para dominar los cerebros, en la Biblia lo dice. Allí es donde está Belcebú, está espiando. Ustedes han visto iglesias con perros mutiladores ahí, que guardianes. Un perro mutilador es el que mutila las almas. Muchos dicen el perro es el mejor amigo del hombre, pero también mutila las almas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no quiere uno, por ser animalitos, pero uno debe de ver que nada que ver. Nosotros somos especiales, somos hechos, hermanos, para gobernar sobre todas las aves, sobre todos los animales, sobre todo lo que hay en la tierra. Pero también nosotros tenemos que ver, hermanos, que esta guerra es espiritual. Estábamos viendo ayer, hermanos, que hay demonias y demonios que trabajan con la mente de los animalitos, y agarran al gato y le agarran sus lagañas y se las untan en los ojos y sueltan al gatito, y al gatito lo que él ve, ya ellos están viendo porque espiritualmente hicieron un parto, un sacrificio. Agarran un pajarito, una lechuza, un cuervo, le dan de comer y todo, y cuando quieren ese cuervo, hermanos, se los traslada y los lleva porque ellos salen en el alma. El Padre Jesucristo, hermano, nos muestra, nos puede llevar al cielo, nos puede llevar a donde quiera, pero no nos deja de nuestra carne, no. Como dijo Pablo, conozco un hombre que lo arrebataron al segundo cielo, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, pero lo que sé que era Pablo el que lo vieron. Y te voy a decir a nosotros el Señor, sin sacarnos de nuestro cuerpo, nos muestra cosas celestiales, cosas que hay en el reino, la cascada, el árbol, el jardín, su trono, su atrio, hermanos, cosas poderosas, la puerta de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Hasta allí, hermanos, nos ha puesto vestiduras y nos ha dicho, entra, eres invitado. Y nos ha mostrado lo que hay dentro, cómo hay casas grandes y tan hermosas para los hijos de Dios. Nosotros sabemos que en el mundo espiritual, hermanos, nosotros tenemos esa guerra. Nosotros tenemos que saber que para vencer en la tierra, hermanos, ¿por qué creen que Jesús se fue levantado con todo y carne? Porque venció la gravedad, venció todo lo que sube tenía que caer, no. Porque en el espíritu, hermanos, no hay ley que te detenga. En el espíritu te puedes trasladar, en el espíritu puedes atravesar las paredes. Jesús lo hizo. Se podía caminar en las aguas, pero andaba en santidad. Y también el demonio, hermanos, tiene poderes. Y si un predicador dice, un día fui a echar con un demonio, y cuando llegué, dice, me asusté porque el demonio andaba el hombre volando. Y dijo, ¿vienes a hacerme daño a mí? A ver, haz lo que yo hago. Dijo, no, ¿cómo? Se andaba volando. Pero Dios le dio la sabiduría y le dijo, yo no vuelo como tú, pero yo tumbo a los que vuelan. ¡Pum! ¡Paz! Cayó en el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Que nosotros no vamos a hacer nada. Vamos a ver en Efesios 6:14. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice, estad pues firmes. Esto es para ahorita. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. O sea, nos está diciendo que nos pongamos en nuestro corazón un escudo. Pablo, con esa guerra espiritual, le dijo a la iglesia, pero nosotros tenemos las armas. Ponerse el yelmo, ponerse también la coraza, ponerse el escudo de la fe, poner la palabra, ceñirse con la palabra de Dios, las botas del evangelio, y ir por esa batalla y ganar los cielos. Él sabía cómo destruir los potestades, cómo destruir los gobernadores, cómo destruir los principados, cómo echar fuera los demonios, cómo sanar los enfermos, cómo liberar a los presos.
que vive de rodillas orando y que Jesucristo está en ti. En los infiernos te conoce, en los aires te conoce, en las naciones te conoce, en los principados te conoce, en Jesús te conoce. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, cuando tú peleas las batallas, hay un ejército muy poderoso. Hay un ejército, hermanos, de ángeles. Por eso en estos tiempos, hermanos, la gente está viendo arriba lucecitas y ven como los reyes. ¿Por qué? Porque ya están viendo cómo son las luchas y se están materializando. Pero nosotros que estamos en el Espíritu vemos cómo atacan los ángeles negros con los ángeles de Dios y cómo empiezan a perder y cómo la espada de fuego empieza y cómo el torbellino de poder se empieza a llevar las brujerías, hechicerías, cómo truenan sus altares, cómo truenan sus maldiciones. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos ciñidos en la verdad, porque estamos ciñidos en la justicia, porque sabemos cómo se ganan las batallas, hermanos, cómo se gana, hermanos, la santidad, cómo se gana estar con Jesucristo y ser hijo de Jesucristo. Debemos de saber que si la iglesia tiene miedo enfrentarse de rodillas a las cosas de la tierra, hermanos, es porque todavía no conocen la identidad de quiénes son ellos. Nosotros somos hijos y tenemos el nombre de Jesucristo, como dijo el ángel. Yo nomás vengo y digo, respétenlo porque tiene el nombre de Jesucristo. Vamos a ver otra cita para aclararle lo que le quise decir ahorita. Daniel 10:12. Amén. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dijo el ángel, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste, ¿saben qué dispuso Daniel? 21 días en ayuno para recibir la revelación. La iglesia de Dios está recibiendo la revelación que jamás había visto. Con Pablo hubo mucha revelación, pero el decir, la tierra se está llenando de la gracia de Dios. Hay visión, hay voz de Dios, hay revelación, hay discernimiento, hay palabra, hay guianza, hay visitación, hay angelicalmente, hermanos, se está moviendo la iglesia. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, hermanos, no se puede pelear carne contra carne. No, esas guerras no son de nosotros. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en lugares celestes. Sí, allá está nuestra lucha. ¿Y cómo? Dice que Daniel ayunó 21 días, desde el primer día que empezó a ayunar, hermanos. Fueron oídas sus palabras. Y cuando sus palabras fueron oídas, Dios mandó la bendición, Dios mandó la revelación, Dios mandó, hermanos. Y así es. Ahorita hay muchos deteniendo nuestras bendiciones, muchos demonios deteniendo nuestros milagros. Hay muchos demonios deteniendo el crecimiento de la iglesia. Hay muchos demonios, hermanos, y también aquí en la tierra, que son títeres del demonio para no dejar crecer el Espíritu Santo. Hay muchos que están, hermanos, estorbándole al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dijo también, hermanos, que nuestros amigos serán sus amigos y nuestros enemigos serán sus enemigos. A nosotros, hermanos, no nos hacen nada, pero se van a ver peleando con el Espíritu Santo de mi Padre Jesucristo. Esta batalla, hermanos, es momentánea, pero la victoria es eterna. Fíjense que nuestra victoria va a ser eterna, hermanos. Vamos a ver otra cita, Daniel 10:13. Amén. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El príncipe del reino de Persia era el príncipe como por decir una religión. Era un principado, hay principados allá arriba. Pero también dice que el ángel, dice, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El ángel vino a ayudarle al otro arcángel, el arcángel Miguel, vino el arcángel Gabriel y se quedó allá peleando mientras él venía. Dice, y me tengo que devolver porque en este momento seguiré peleando con el ángel de Persia y seguiré peleando con otro demonio. ¿Por qué, hermanos? Esta es la guerra que Dios le mostró a Pablo. Esta es la guerra realmente que se está viviendo en estos tiempos. Esta es la guerra, hermanos, que se gana en el Espíritu. Y en el Espíritu, tú dices, es donde se gana la salvación. La salvación, oiga bien, mi Padre Jesucristo, porque muchos quieren oír la voz de Dios, pero Dios no habla con la carne. Tienes que hacer un lado la carne para que Dios te ame.
Dios te habla en el Espíritu, somos Espíritu. Pero tenemos que, hermanos, ayunar, limpiarnos, orar, alabar, glorificar a Dios para que el Señor se manifieste. Porque muchos tienen un Dios mudo, sordo, ciego. Hay muchos que estudiaron la Biblia, pero no tienen la visitación de Jesús. Todos los profetas y todo el espíritu de la profecía es el Espíritu Santo. Y toda la iglesia debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Vemos aquí, hermanos, cómo antes el Espíritu Santo los visitaba, pero ahora está en nosotros. No hay excusa. Nosotros tenemos más información, ellos todavía no sabían. Vamos a ver en Daniel 10, 13. 12, 2. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense, hermanos, y muchos de los que duermen en el polvo, cuando dicen, mi abuela decía que se iba a acabar el mundo y se murió. Ah, pero se bautizó y está con Dios. Ah, pero no se bautizó. Ah, bueno. Ahí dice, muchos de los que duermen, está hablando de los que duermen. Hay cristianos durmiendo. Dice, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y quién tuvo la culpa de que se murieron así perpetuamente con confusión? Porque el Señor nos demandará por no predicar la verdad. Porque si nosotros predicamos la verdad y si la gente se va, su sangre no cae sobre nosotros. Si ellos andan buscando la comodidad, imagínense, no van a tener la salvación. Solamente que allá, hablando de la salvación, aún estén muertos, se levantarán para salvación. Si tú dices, no, pero si yo ya casi me estoy muriendo, el levantamiento de la iglesia, tú duérmete en Cristo, con el Espíritu Santo, y te levantarás. Dice la palabra de Dios, y los que están dormidos serán levantados primero, y después los que están vivos. De todas maneras, los que durmieron en Cristo van a ser los primeros. ¿Y a qué van a ir? Se van a enfrentar a un juicio. Porque muchos cristianos han predicado que nosotros ya no vamos a juicio, que nos vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar y vamos a dar allí, si no, pues ¿qué? Salvos y siempre salvos, como andan unos ahí predicando mentiras. Que la salvación no se pierde, que ya te bautizas y que ya tienes seguro, hagas lo que hagas, son puras mentiras religiosas. La verdad que hasta Dios dijo, aún el justo puede perder su salvación. Sí, si la descuidamos. Ahora, los entendidos resplandecerán. Es muy difícil entenderle a la Biblia cuando tú, oílo bien, estás leyendo la Biblia y estás acá. ¿Cómo se llaman esas personas que no tienen la mente bien? No sé cómo les dicen. Pero una persona que no tiene la mente bien, cuando hablan de Dios, está acá. Una persona que está leyendo la Biblia y está pensando, y la serie quedó en esto, y esto para allá. No está leyendo la Biblia como se debe de leer. La Biblia, hermanos, tienes que dejar todas tus cargas. Tienes que dejar todas tus aflicciones. Tienes que dejar todas las cosas y penetrar, escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque las cosas que te está diciendo allí, el Señor Jesucristo dice, seres para los entendidos. Ellos resplandecerán. Los que enseñan juicio, justicia, adquirirán sabiduría en la hermosura del resplandor de Dios. Y los inteligentes, dice, se apartarán del pecado. Porque hay muchos que tú dices, este hombre es sabio. Y cuando lo oyes hablar y cómo opina, dices tú, híjole, ¿de qué le sirven las canas y la vejez? No tiene nada de sabio. Y cuando tú ves a un joven y dices, ve con los ancianos, y ese joven te dice, mira, hay un Dios. Deja de hacer eso porque ese joven parece que es mi padre, me dio consejos que... Pero hay jóvenes, no, los ancianos no son por la edad, los ancianos son, hermanos, los que se han guardado para Dios.
La Biblia habla de 140,000, no sé cuántos, ya no les perdí la cuenta, que van a ser, hermanos, levantados porque no se han guardado hasta de tener esposa, por estar con Dios. Los ancianos de la iglesia, hermanos, no son los que tienen años. Los ancianos de la iglesia, hermanos, es que han adquirido sabiduría, entendimiento, porque han agarrado la palabra, hermanos, y por eso cuando Felipe se acercó al grupo, le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Porque el conocimiento, hermanos, de Dios no es el mismo conocimiento del hombre. El conocimiento de Dios es tener a Dios dentro de nosotros. El conocimiento del hombre es conocer su escritura. No es igual ser oidor a ser hacedor. ¿Entiendes? Cuando a Dios, hermanos, oílo bien, llega a su presencia, así esté hablando en quien esté hablando, el pueblo de Dios se hinca y se humilla. Pero el que no cree que es Dios, el que está hablando en un profeta, en una profeta, se va a quedar con la duda. Pero yo te voy a decir, yo he conseguido muchas cosas. Cuando una profeta de Dios habla, Dios en ella, y yo me postro y me hinco a llorar, ella se acerca y me da dones. Y no es ella, es el Espíritu que está en ella. Entonces, ¿cómo si es pecadora? ¿Cómo si es pecador? El Señor le decía: es carpintero, es hijo de Jesús. Sin embargo, la carne no quiere reconocer. Pero para tener el Espíritu Santo, hermanos, cuesta sacrificio vivo, oración, ayuno, lectura. Muchos jóvenes quieren tener a Dios y cuando se reúnen, no, jóvenes, hermanos, que hagan una vigilia, que estén alabando a Dios, que sientan la presencia, que esas son las reuniones de los jóvenes. No, vamos a tener papitas y que se diviertan y que parezcan como mundanos. ¿Eso qué? Grupos de jóvenes que se humillen ante Jesucristo. Señoritas que sepan que no es la gritería ni el escándalo, es la lloradera por la presencia de Dios. Que se junten y digan: se sintió la presencia de Dios. ¿Te fijaste cómo tomó a jovencito, a la jovencita? Yo sentí bien bonito. Vamos juntando otra vez. Ahora vamos al cerro, allá abajo de aquel árbol. Vamos a alabarle a Dios hasta que se sienta la presencia, hasta que baje el Señor, hasta que tome lenguas alguien en algo, oiga. No, nos juntamos dentro de 3 meses. No es que ya nos aburrimos. Se acabó la gritadera. Y ¿qué le están enseñando a los jóvenes? ¿No son, hermanos, los próximos? ¿Qué pasa en las iglesias? Les llevan grupos como mundanos y los jóvenes están bien inscritos, porque casi es lo mismo que andar en el mundo. No, que los pongan a ayunar, que los pongan a leer, que los pongan a escudriñar, que los pongan, hermanos, a sentir la presencia de Dios, que busquen la profecía, que busquen las señales, que busquen, hermano. No, acaban de estar aquí y los ves allá como 1000 mundanos, 1000 mundanas. Estamos ante un Dios de respeto. Estamos ante un Dios que quiere santidad, que quiere santidad. No es cualquiera, no. Miren, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a reverenciar a Dios en el secreto. No, porque parece que nadie te ve. Allí es donde Dios te ve. Allí es donde Dios está. Muchos piensan que me escondo del pastor, me escondo de los que se creen santos. Te voy a decir, todos fuimos llamados a ser santos, todos. Por eso se les predica la santidad. No, es que estoy joven, desde los 13, 12 años que te bautizaste, les preguntamos a tus padres: ¿nos van a ayudar? Porque ustedes ya son cristianos, ¿le van a inculcar a sus hijos también? Pero hay cristianos que si le dices algo a su jovencito o a su jovencita, ya la mamá o el papá también hicieron mala cara. Te voy a decir: no hagas eso. Déjale que Dios los moldee. Deja que el pastor haga su trabajo. Deja que la casa de Dios haga un templo en sus corazones. No que ya se me revela que sabe que póngalo a leer. No que no quiere, no lo deje salir. No que se sale a fuerza. No, pero insístale. Porque Lee, por eso se murió y se le quitó la voz de Dios, porque no les estorbó a sus hijos. No estamos buscando
buscando cantidades, estamos buscando calidad. No es somos recién bautizados, nos exige mucho. Le voy a decir, el que se bautiza, el que empieza a seguir a Dios como Dios manda, tiene seguro la salvación, tiene seguro, hermano, los dones, tiene seguro la revelación, la comunión y la voz de Dios. Y donde hay arcas, donde se carga Dios, hermanos, te voy a decir, pueden haber iglesias de 1000, pero si nomás hay 15 que se pegan rodillas, estas 15, hermanos, van a llegar a un lugar en donde nomás hay 20 personas, 40 personas. Y aquí, en ese lugar donde hay 40, pero todos llenos del poder, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, llenos de la voz de Dios, teniendo y conociendo a un Dios omnipotente, a un Dios, hermanos, omnisciente, a un Dios, hermanos, omnioyente, a un Dios, hermanos, omnipresente. Ese Dios es mi Dios y quiere estar en ti, quiere estar en ti, quiere estar en ti. En el nombre de Jesucristo. Por eso les digo, hermanos, que en la palabra, en el culto, es como cuando tú, oigan bien, en aquellos tiempos, tus padres nomás te daban una mirada y tú ya sabías, cuidadito, deja que se vaya la visita para que vean. En aquellos tiempos, hermano, nomás bastaba una mirada así de, me la pagas al rato. Y ya los chicos estaban quietecitos, porque había principios. Pero los principios se están acabando. ¿Saben por qué, hermanos? No es porque los padres, no. Quizá, hermanos, la sociedad. Porque ya, si ven a un niño que te hociqueó mucho y lo ven con el labio hinchado, te mandan a hablar en la escuela a ver qué pasó. Dice el niño que usted le pegó, pero no le dijo por qué. No le ande pegando porque le vamos a llevar a llevar a su comprometero, si así te quita la autoridad. Pero aquí en mi casa manda Jesucristo. Aquí en mi casa no los van a ver así golpeados, pero el corazón, hermanos, lo van a ver. O se alinea o se alinea. Gloria a Jesucristo, aleluya. ¿Sus pasos son con Cristo o son con Cristo? ¿O somos cristianos o no somos cristianos? No, porque sí. Entonces no se ande fijando en los demás. Fíjese aquí, en usted mismo. Vamos a orar, no crea que ay, es dura la palabra, dijo el Señor. Señor, le estás hablando muy fuerte y se está yendo. ¿Qué le dijo a Pedro, Señor? ¿Quieres también tú irte? Pues a dónde iremos que haya palabra de salvación. ¿Verdad, hermano? Imagínense, si nuestros padres en aquellos tiempos eran duros y salimos como salimos. Ahora imagínense un padre que quiera todo para el hijo. Yo no quiero que mi hijo sufra. Yo quiero que mi hijo todo tenga. No quiero que nadie me le diga nada. Y si alguien me dice, se la ve conmigo. Dice, el que consiente a su hijo, cría una serpiente. Y cuando ya la serpiente está grande, te muerde y se te echa encima. Aunque te duela, aunque nos duela. Pero la educación de un niño empieza desde chiquitos. Por eso hay escuelita de los domingos. Porque desde allí lo que agarran de chiquitos es para toda la vida. Y nosotros a que digamos, somos niños, acabamos de bautizar, agárrate de la palabra, agárrate de la predica, agárrate de la bendición, porque esto estamos próximamente a ser levantados. Ya no podemos hablar mentiras, ya no podemos hablar, hermano, no, tenemos que hablar la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Vamos a orar en el nombre de Jesús por todos los que están viendo. Padre Todopoderoso, te pido, Señor Jesucristo, que nos ayudes, que tú, Señor, cuides todos nuestros videos, que no nos aparten, porque, Señor, es para que toda la gente, Señor, te oiga a ti. Yo no quiero predicar en multitudes, ni tampoco quiero ser reconocido, pero tu palabra sí será reconocida, Señor Jesucristo. Que se vea lo más que se pueda. Y si hay mucho reportándome y más viendo a ver qué fallo, y que si me quieren quitar el canal, no le hacen. Que me quiten, hacemos otro. Lo vemos que, o hablamos en el cerro, o le hablamos a las nubes, o le hablamos a los demonios. Pero una cosa le digo, a los hijos de Dios nadie nos lo puede callar. En el nombre poderoso de Jesucristo, por el poder de la palabra. Toda la palabra se engendre en los corazones. Toda la palabra de Dios viva y toda la palabra de justicia llegue y haga morada en los corazones. Y que busquen a Dios dentro de cada uno de ellos. Y que a sus hijos
les enseñen el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de la santidad, el camino de la pureza, el camino de la obediencia, el camino de la reverencia, el camino del amor. En el nombre poderoso de mi Padre Jesucristo, recibe. Vamos a seguir orando por los de aquí, hermano. Nos despedimos de las redes, pero no de la presencia de Dios, porque allí en su casa estará la presencia de Dios y en cada corazón de nosotros. Vamos a el nombre.